Un viejo predicador bosquejó su sermón en 3 puntos. Trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Al finalizar el sermón, no fueron pocos los que fueron a ver y dijeron que el sermón había sido muy bueno, pero que para ellos tendría que haber quitado el último punto. El último punto es el da todo. No sé si tú has sido consciente de lo que hemos cantado. Fue la tercera alabanza y lo declarábamos así: sobre la creación reinas tú, Señor, del amanecer al anochecer. Hoy mi petición y mi meta es que vivas en mi corazón. Reina tú en mí, reina con poder, en la intimidad me conoces bien. Tú eres el Dios de todo lo que soy, por eso reina en mí, Señor. ¿Cuál es la función de un rey? Reinar. Reinar. ¿Y qué le estamos diciendo al Señor cuando Él tiene que reinar en mi vida? Es Él el que tiene que reinar, y para reinar nos tiene que dar instrucciones para poder vivir en ese reino y que realmente podamos ser lo que Él quiera que nosotros seamos. Pero luego hay una declaración impresionante: reina con poder. ¿Qué es reina con poder? Puede ser reinar con poder en cuanto a que se manifieste el poder de Dios en sanidades, a que se pueda producir el poder de Dios en una mejoría en mi vida. Podemos pensar y declarar que reine con poder en mí, pero yo creo que la traducción correcta o el sentido correcto sería que tu poder, el poder de tu palabra, el poder de tus pensamientos, el poder de tus planes, de tus propósitos, se produzcan en mi vida. Que realmente yo pueda entrar a vivir y a relacionarme confiando en el total poder que tú tienes, sabiendo de que tú eres Dios, sabiendo de las promesas de Dios y sabiendo, sobre todo, que Dios es un Dios fiel, justo y bueno. La mayoría de creyentes, y os reconozco que puede ser una predicación incómoda, en las iglesias que he estado, cuando he tenido que hablar de la mayordomía, yo he titulado esta predicación Mayordomía, la doctrina olvidada. Sería bueno que tú te hicieras una pregunta: ¿qué es para ti la mayordomía cristiana? Muchos de nosotros, creyentes, que hemos dicho que al Señor que reine en nosotros, que hemos entregado nuestra vida al Señor, cuando se comienza a hablar de mayordomía, lo primero que piensan es que se les va a pedir dinero. Otros piensan que es porque la iglesia tiene problemas financieros. Y de verdad que está mal pensar así, pero también está mal si el pastor lo hace por ese motivo. Y yo quiero pensar, y esto es lo que me mueve a poder compartir con vosotros sobre la mayordomía, que es una falta de educación bíblica. Es una falta de educación teológica en cuanto a la mayordomía. Por eso yo, con la ayuda del Señor, quiero dedicar unos domingos para poder compartir mensajes con el propósito de echar un fundamento sólido al respecto. Mi intención es poder transmitir, dentro del énfasis que tenemos en este año de ser discípulos, entendamos que la mayordomía es algo importante, algo que el discípulo tiene que entender
El discípulo necesita conocer cuál es el concepto de la mayordomía, y ese es el motivo por el cual yo este domingo quiero dar una introducción. La mayordomía nos enseña cómo administrar sabiamente lo que Dios ya nos ha dado. Tú eres el Dios de todo lo que soy. Lo has cantado hace nada. Le hemos dicho, tú eres el Dios de todo lo que soy. En España está el verbo ser y estar. Tú eres el Dios de todo lo que soy, tú eres el Dios de todo lo que tengo a mi alrededor, de donde estoy. Y ha sido una declaración, pero ahora mismo yo te invitaría, ¿lo quieres volver a declarar? Antes de empezar, ¿quieres volver a declarar que Dios, o sea, le dices a Dios que Él es todo lo que tú eres? ¿Amén? ¿Amén? La mayordomía cristiana es la administración correcta y completa de todo lo que Dios nos ha concedido al darnos la vida y usarlo de tal modo que Dios sea glorificado. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado, y el fin de Dios en cuanto a la mayordomía es poder usar todo lo que nos ha dado para la gloria de Dios. Y Jesús lo expresaba en los últimos capítulos del libro de Mateo, en medio de las vírgenes insensatas, en medio de porque tuve hambre y me diste de comer. Él introduce este pasaje que es profundo y que yo quisiera compartir con vosotros. Está en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos del 14 en adelante. Si esto me deja, claro. No me deja. Ya, lo intentamos otra vez. Mateo 25, versículos del 14 en adelante. Bueno, si tenéis las Biblias, vale. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente al que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, me entregaste 5 talentos, he aquí he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y cuando se presentó el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, he aquí he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero cuando se presentó el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo te conozco que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Por tanto, quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado, y tendrá en abundancia.
Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Al siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. El Señor bendiga su palabra. Encontramos aquí principios bíblicos para todos los aspectos de la vida. Y para que podamos entender el concepto de mayordomía, Jesús usa como ejemplo el dinero. Y no cualquier cantidad de dinero. No habla de poco dinero. El talento era la unidad monetaria de mayor valor de la época. Y un talento equivale a 6.000 denarios. Era el trabajo de casi 20 años. Por eso está diciendo que Dios nos ha dado y nos ha capacitado de cosas que no son nuestras, pero que tienen un valor impresionante. Y lo que quiere el Señor, y yo quisiera con la ayuda del Espíritu Santo, es poder entender, primero, que lo que tenemos no es nuestro, Dios nos lo dio y que tiene un valor incalculable, un valor que quizás ni nosotros mismos podemos llegar a entender la cuantía de ese valor. Dios es el dueño de todas las cosas, porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó. ¿Qué les entregó? Sus bienes. Sus bienes. Por lo menos vemos tres cosas. Los bienes, los talentos, eran desde el principio ¿de quién? Del Señor. ¿Amén? Los que reciben los bienes, los talentos, ¿cómo son llamados? Siervos. No dueños. O sea que el segundo punto es los llama, y la conclusión de este primer punto es que Dios fue, es y será siempre el dueño de todo el mundo, de nuestras vidas, del aire que respiramos, de la salud que gozamos, del tiempo que administramos y del intelecto que tienes. En fin, Dios es dueño de todo. Y quiero pararme en el tema del intelecto porque es algo que Dios te ha dado. Meditaba el otro día, porque tengo anhelo, tengo deseos de que la obra del Señor crezca. En este pasaje, cuando Jesús se dirige a sus siervos, a sus discípulos, les está diciendo que el reino de los cielos es. Y el objetivo de Dios es que el reino de los cielos sea esparcido, sea extendido. ¿Y cuántos de aquí quisieran que el reino de Dios fuera extendido? ¿Cuántos de aquí quisieran ver el reino de Dios manifestándose? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Porque es una oración bonita. Es un anhelo hermoso. Es un anhelo con una buena motivación. Yo quiero que el reino de Dios se extienda. Pero sin darnos cuenta, yo me pongo en medio quizás, y no hablo por ti, hablo por mí, y a veces entro en un pensamiento de que Dios es todopoderoso y lo único que tengo que hacer es orar. Yo voy a orar para que el reino de Dios se extienda, yo voy a orar para que podamos tener una iglesia más grande, yo voy a orar porque tenemos una parcela aquí dentro del pueblo y nos gustaría tener allí un edificio, poder hacer un edificio donde pudiéramos estar allí, donde pudiéramos tener una sede de obra social, donde pudiéramos tener un local para jóvenes, para poder tener actividades, y oramos. Quisiéramos ver la iglesia llena, quisiéramos que realmente la iglesia creciera. Y yo no voy a hablarte ya de las cosas que entiendes, porque para poder hacer esto, ¿a cuántos les gustaría?
A mí me gustaría. Pero es que yo cuando veo esto, aquí lo que dice es que ya tenemos lo suficiente para poderlo hacer. Tenemos nosotros. Porque tengo que partir de la base que el intelecto que tengo me lo dio Él. Y a lo mejor tengo capacidad de 5, tengo capacidad de 2. Pero quiero poner mi intelecto al servicio de Dios para que se produzca en mí un crecimiento de líder, de un liderazgo dentro de mí, para saber cómo tengo que predicar el Evangelio. Para saber cómo tengo que poder ser un instrumento en las manos de Dios para extender el reino. Tengo que buscar e invertir ese tiempo que no es mío, que me lo dio Dios, para dedicarle a poder yo capacitarme y tener herramientas para poder extender el reino. No es suficiente decir, Señor, extiende tu reino, porque el Señor nos puede decir, ya te di 5, 10, 2 o 1, ya te lo di, pero no lo escondas. Tenemos abierto un proyecto de poder hacer un curso de formación. Toda la iglesia debería estar ahí. Porque es un curso de formación con una motivación: crecer. Poder poner en funcionamiento los talentos que tengamos. Alguien ha dicho, no tenemos batería. Está enfermo. Y quizás tú tengas un talento que Dios te dio desde un principio. Un talento para cantar, un talento para poder tocar un instrumento. Quizás quieras ponerte en manos del Señor para ser un instrumento en sus manos. Quizás necesitas capacitarte para poder contrarrestar, para poder ser sal y luz. Necesitas quizás conocer un poco de la ética cristiana. Cómo poder contrarrestar la información del mundo. Cómo aprender a evangelizar. El otro día teníamos una reunión porque queremos hacer, tenemos en proyecto un tema de reunión de hombres, pero con fines concretos, que es poder ver qué es lo que Dios nos pide como hombres, como padres, como siervos. Y veíamos que incluso para poder predicar el Evangelio necesitamos aprender. Porque el Evangelio no se predica a base de biblazos. Y el dedo acusador debe de quedarse escondido. Y necesitamos aprender a predicar el Evangelio como lo hacía Jesús. Con misericordia y con verdad. Pero haciéndose accesible a todos los sectores de la sociedad. Pablo decía, me hago griego con el griego, judío con el judío, ¿para qué? Para alcanzar a todos. Necesitamos eso. Quizás tú quieres ver la iglesia llena. Yo también. Pero hay una frase tremenda que yo cuando fui a Burkina Faso escuché a un hermano que venía de Estados Unidos en una iglesia en medio de Burkina Faso llena de gente ostentosa, nativos ostentosos, y había una difícil, o sea, lo que había dentro y lo que había afuera te lo puedes imaginar. Fuera había niños pequeños, porque luego la cultura de aquel país es una cultura musulmana y por lo tanto el padre es el patriarca y luego el primero que come es el mayor, después el que va por debajo y al final el más pequeño, ese se tiene que buscar la vida. Y veías a niños enfermos y veías fuera, se paraban los coches y estaba lleno de gente. Y este predicador llegó y le dice, ¿sabéis por qué Cristo está sentado a la derecha del Padre? Y dijeron, no. Dice, porque somos nosotros los que tenemos que salir de ahí fuera y darles de comer a todos los que están dentro. Fue valiente. Pero es cierto. ¿Qué vamos a hacer con los talentos y los dones que nos ha dado con todo lo que hay ahí fuera? ¿Orar? ¿Solo? Claro que vamos a orar.
Pero ¿estamos dispuestos? Nos pasará como el que solamente tiene un talento, que tienes miedo, que al final lo que tengo te lo devuelvo porque es tuyo, porque no me pongo a invertir en aquello que entiendo que necesito hacer. Dios nos confió sus bienes a nosotros, a su iglesia. Su iglesia es la proyección de Cristo, de su misión y de su ministerio. Eso es Cristo. ¿Sabes dónde se produce la proyección? La continuación en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Porque ¿qué es el Espíritu Santo sino la presencia de Dios mismo en medio de nosotros? Por lo tanto, en Pentecostés lo que hace es venir el Espíritu Santo y capacita a su iglesia. Y su iglesia queda instituida para continuar la misión y el ministerio de Cristo. Somos la extensión de Cristo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Somos la extensión de Cristo, la extensión de su ministerio y la extensión de su misión. Eso es lo que somos. Y para eso nos ha dado sus bienes, que son sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Suele pasar, sin darnos cuenta, lo mismo que pasó con los discípulos de Jesús. Una multitud que es definida según el Evangelio que vemos a un Dios compasivo que dice que los vio como ovejas que no tenían pastor. Luego, Jesús mira y percibe algo, necesidad. Y dice que él dejó todo lo que iba a hacer y se fue a la multitud y dice que estuvo allí con ellos ministrando, sanando enfermedades. Y los discípulos miraban, ellos estaban expectantes, a ver qué hace el Señor. Y ya cuando se cansaron de ver y vean que caía el sol, le dice: Señor, es hora de despedirlos, ¿eh? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos expectantes? ¿Estamos viendo lo que el Señor hace o ha hecho? ¿Cuántos de aquí? Ayer estuvimos en una reunión y nos pusimos a recordar cosas poderosas. ¿Cuántos de aquí han visto el obrar poderoso de Dios con milagros? Estuvimos como una hora, un hermano con su familia y yo, y él me contaba manifestaciones de Dios poderosas, tremendas, que cuando él me las contaba yo las recordaba porque yo también lo viví. Yo he visto hombres y mujeres con metástasis ser sanados por la oración. He estado en una campaña evangelística donde lo he visto, y estoy seguro que Esther y Raúl algo les recordará. Un argentino que se llama Carlos Anacondia, en una campaña en Sabadell, empastar dientes con figuras de cruces y palomas, con un material que no se conoce. He visto paralíticos levantarse de las ruedas, de la silla de ruedas. Y él me comentaba, y hemos visto personas liberadas. Vivíamos el Evangelio de una manera que lo podemos leer en Mateo, en Lucas, en Marcos y en Juan. Esas cosas que dice que vosotros haréis mayores que estas y que están. Y al final, después de hablar, a mí me vino y digo: ¿y por qué estas cosas no pasan hoy? ¿Dios cambió?
Entonces, ¿quién ha cambiado? La Iglesia. Bien, quizás porque esté cómodo, quizás porque no acaba de entender esto. Y simplemente oramos, pero no ponemos en práctica aquellos talentos que Dios nos ha dado. Quizás porque se está cumpliendo aquellas profecías de los últimos tiempos de hallaré fe en la tierra cuando vuelva. A mí me recordaba con Jesucristo cuando decía, hemos sido y hemos impactado, y el Señor les decía, gozaos, gozaos, porque los demonios se sujetaban. Y el Evangelio de Marcos dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son esas señales? ¿Alguien las sabe? ¿Cuáles son esas señales? Estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16. Y está hablando de predicar el Evangelio, un Evangelio de poder. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán, comerán cosas mortíferas, no les hará daño. Y eso es Evangelio, Evangelio puesto en manos de siervos de Dios que entienden que Dios les dio sus bienes. Porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y claro que queremos ver la manifestación de Dios. Pero la pregunta de esta mañana es decir, ¿quieres ser siervo o quieres ser dueño de lo que tienes? Los bienes, los talentos, fueron entregados a todos sus siervos. Por lo tanto, ninguno se ha quedado sin recibir algo. Tú hoy estás aquí y tú tienes algo de parte de Dios. Dios te ha dado, aparte de la salvación, aparte que podamos disfrutar de esa reconciliación con Dios, Dios lo que te ha dado es algo. El Espíritu de Dios está ¿sobre quién? Sobre ti. Por cuanto Él me ha ungido para los bienes fueron entregados de manera desigual. Unos tienen 5, otros tienen 2, otros tienen 1. Tú estás ahí y tú puedes ver como estos discípulos que al final decir, pero ¿cómo les vamos a dar de comer? ¿Y qué les digo? ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? Y Jesús le dice, tráemelos. ¿Sabe lo que tenemos que hacer con los bienes? Ponerlos al servicio del Señor. Tráemelos. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Pues tengo un don. Puedo enseñar a coser. ¿Qué tienes? Tengo un don. Puedo usarlo para poder abrir una peluquería, para poder cortar el pelo a familias que a lo mejor no tienen posibilidad de cortar el pelo. ¿Qué tienes? ¿Sabes qué he aprendido? Que la mayor manifestación del Evangelio de Dios es la obra social. Manifestar el amor de Dios sirviendo a los demás. ¿Qué tienes? Es que yo... ¿Pero quieres aprender? ¿Qué tienes? Estos hombres no tenían nada. Y en el momento había un niño ahí que tenía 5 panes y 2 peces. Pero fíjate, dijeron, ¿qué tenéis? Nada, pero hay uno que tiene 5 panes y 2 peces. Y el Señor le dijo, tráemelos. Mira, lo que tú tienes, si te miras tú, no es nada. Pero es que lo que tú tienes no lo has producido tú, te lo ha dado el Señor. Y en esta mañana es, ¿qué tienes? Tráemelo.
tráemelo. No es orar. Hay una frase que pone, ora et labora. No solamente oremos, sino pongámonos a trabajar. Y los bienes fueron entregados a cada uno según su capacidad. Pero no es más importante el que tiene 5 que el que tiene 1. Porque es según su capacidad, porque Él te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre. Él ya supo, y Él tiene un propósito para tu vida. No se trata de tu capacidad, sino que eso que tienes de Dios, ese bien de Dios es todopoderoso. Puede alimentar a muchas personas, con lo que tengas. Puede ser un instrumento de Dios para poder alimentar a muchos. Y luego, al final nos damos cuenta, cuando leemos esto, que no somos más que administradores. Somos administradores de los bienes del Señor. Somos administradores de aquello que Dios nos ha dado. A unos más, a otros menos, pero todos hemos recibido algo. No nos vale que no le vale al Señor que tú le digas, no, yo no tengo nada. Eso no es cierto. Tú tienes algo. Necesitamos a alguien que sepa de informática. Necesitamos a alguien que sepa de redes sociales. La obra del Señor necesita cosas porque queremos llegar a muchos. Amén. Queremos llegar a muchos. A mí me da envidia sana ver a un influencer católico, y gloria a Dios, con más de 80.000 seguidores. ¿Por qué? Porque es un talento puesto en manos del Señor. Un influencer, un joven católico. Gloria a Dios, que yo no estoy... les estoy honrando. Necesitamos a alguien que nos enseñe. Necesitamos que, o Dios necesita que aquello que Dios te dio, busques ponerlo al servicio del Señor. ¿Para qué? Como decía, el reino de Dios es semejante. Es para el reino de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que tenemos, es para que Dios sea glorificado. No es para que tú te sientas bien o te sientas mejor. Es para que Dios sea glorificado, para que podamos ver la gloria de Dios en medio de Ibi y en medio de su entorno. Nos quedamos callados, no hablamos. Habla. Tienes tu intelecto, tienes tu manera, tienes tu capacidad de comunicarte, tienes a lo mejor dones de relaciones públicas, tienes lo que Dios te ha querido dar. Me da rabia, mucha rabia, que el diablo consiga menospreciarnos y llevarnos a colgar bajo tierra el talento que tenemos porque no le vemos el valor. Son 6.000 denarios. No es poco lo que Dios te ha dado, aun teniendo uno. Era el sueldo de 20 años de trabajo. Eso es lo mínimo que tú tienes. Dios nos pedirá cuentas de lo que hayamos hecho por su tiempo. Esta parte es más incómoda. Van a haber 4 domingos con la ayuda del Señor que voy a estar hablando de mayordomía. Va a ser incómodo, pero va a ser bíblico. Nos va a gustar más, nos va a gustar menos, pero va a ser bíblico. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Que Dios esperaba que sus bienes, los talentos, fueran negociados por sus administradores. ¿Según qué? Según tu capacidad. No hay edades. Otro día hablábamos con él, estábamos en su casa y me decía, pastor, yo es que tenía ganas de servir al Señor. Y estaba como una niña que le dan un juguete porque en su casa estábamos haciendo una célula. Y ella se sentía... Elba, pues es lo que tiene.
Y estoy seguro que Dios se glorificará en esa casa. Estoy seguro. No sabemos cómo, pero estamos aprendiendo, estamos teniendo relación, estamos planificando, estamos orando y confiamos que el Señor vaya añadiendo, vaya haciendo. En Dios no hay jóvenes y mayores, los hay. Es posible que el joven pueda tener más talento que el mayor, pero no olvides que una mujer estéril con 80 años dio luz a lo que es o hoy es el pueblo de Israel. Y a un hombre de 100 años le cumplió una promesa de bendecir toda su generación. Sara y Abraham eran personas que con los ojos naturales no se podía ver que pudieran hacer lo que hicieron, porque no lo hicieron ellos, porque fue Dios haciéndolo a través de ellos. Pero hubo un factor importante: obediencia, poner en práctica aquello que recibía. Dios retribuyó con igual justicia a los de 5 que a los de 2. Vemos que uno se presenta, le da 5 y retribuye con 5 más. Al de 2 lo mismo. Y Dios castigó duramente al que tenía 1 y no lo puso por miedo. Y además son muchos los pasajes en el Evangelio en la que por la boca de Jesús Dios nos pedirá cuenta de qué hemos hecho con lo que Dios nos dio. Las parábolas están llenas de advertencias. La palabra de Dios está llena de advertencias. Hasta tal punto que no paramos a meditar en ellas. Yo cuando ves esto, no puedo justificar, no puedo llegar a pensar que no será para tanto. Prefiero decir: Señor, dame temor para poner en práctica lo que tú me digas, porque está hablando a sus siervos. Está hablando duramente al no haber sido administrador de aquello que Dios les dio, porque quería que fueran la continuación de Cristo, su ministerio y su misión. Y la gracia es gracia, pero Dios también se aira y creo que el primer interesado para que su reino se extienda es Él. Y quizás no tenemos más, quizás no, estoy seguro que no tenemos más, porque no obramos conforme a nuestra fe. Hemos dicho que Dios tiene poder, que Dios reina en mí. Y sería bueno que en esta mañana pudiéramos pensar cuáles son los motivos de no poner en manos del Señor todo lo que tenemos. Talento, salud, dinero. Claro, a mí me gustaría que pudiéramos hacer algo ahí en Antonio Machado. Aquí también, ¿no, Demetrio? Claro, a mí me gustaría. Pero ¿sabes qué se necesita para eso? Dinero. Y el dinero que tú quieres no es tuyo, es de Dios. Pero claro, es incómodo la mayordomía, hablar de la mayordomía es incómodo. Pero bueno, sea incómoda o no sea incómoda, palabra de Dios. Cuando Dios venga a pedirnos cuentas de nuestra mayordomía, ¿podremos rendir cuentas en completa paz con Él? ¿Podremos hacerlo con paz, con seguridad? Cualquier cosa con la que podamos dar gloria a Dios es un talento. Yo apunté aquí nuestros dones, nuestra influencia. Todos tenemos una influencia. Donde estás tú tienes influencia. En tus amigos,
en tus vecinos, en tus jefes, en tus patrones, en tus encargados. Tú tienes una influencia. Nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros sentidos, nuestra capacidad de razonar, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, los privilegios que tenemos como miembros de la Iglesia de Cristo, que no son pocos, las ventajas que nos concede la posesión de la Biblia. Tú sabes, ayer fuimos a ver una mujer y tenía una hoja como esta, por aquí y por aquí, que era una dedicatoria para unos amigos que les quería regalar una Biblia. Y claro, digo, y lo quiero poner aquí porque lo que yo quiero poner no lo puedo poner en la tapa de la Biblia. Y expresaba lo que para ella era la Biblia. Y dices que es cierto. Tenemos un privilegio, tener la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene en ella escritos los nombres de Dios. Te voy a invitar a que tú hagas algo cuando tú llegues a tu casa. Busca en la palabra de Dios todos los nombres de Dios. Que tú puedas verlos y hacerlos tuyos. Jehová Shalom. Jehová Jireh. Mira el significado. Porque tienes un Padre que te ha dado un nombre. Y tienes un Dios que tiene un nombre. Y el nombre da identidad. Todo lo que tenemos es para ponerlo al servicio de la obra del Señor. Y es importante que dejemos que este pensamiento penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Necesitamos que todo esto penetre, que podamos entender qué significa mayordomía. Somos mayordomos. ¿De qué? Y es importante que tú puedas ir empapándote de qué es eso que Dios te ha dado para que Dios pueda ser glorificado. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios nos confió sus bienes. Ninguno puede decir que no tenemos algo. Y luego la pregunta de esta mañana: ¿cómo está nuestra mayordomía? ¿Qué palabras escucharemos de Él? Hoy puedes buscar: Señor, quiero presentarme delante de ti en esta mañana y quiero escuchar de ti qué opinas de mi mayordomía. Porque creo que todos nos gustaría escuchar: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El propósito de estos sermones, con la ayuda del Señor, es aclararnos a nosotros mismos qué espera Dios de nosotros como sus mayordomos. ¿Qué desea Dios que hagamos con nuestra mayordomía delante de Él? Buenos o malos, fieles o infieles, todos vamos a escuchar estas palabras de la boca del Señor. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿En qué has gastado los recursos, los dones y talentos que te di? ¿Cómo has vivido tu vida? Todos vamos a escuchar estas palabras. Buenos, malos, fieles, infieles.
cuando lleguemos a la presencia del Señor, vamos a dar cuenta de aquello que Dios nos ha dado. Y para finalizar, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta bien la palabra de verdad. Vamos a despedirnos. Y vamos a orar. Y vamos a presentarnos delante de Dios en esta mañana. El Señor está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Y es momento, es tiempo de poder meditar en esta palabra. ¿Cómo está nuestra mayordomía? ¿Cómo sería aquello que Dios nos pudiera decir en esta mañana? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Es hasta tal punto tuya que tú puedes ser el Señor de tu vida? ¿En qué estás gastando tus recursos? ¿En qué estás gastando los dones y los talentos que te di? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Y es sabio, como decía Pablo a Timoteo, que procuremos presentarnos delante de Dios. Vamos a presentarnos delante de Dios en esta vida. Y te invitaría a que te pusieras en pie, si quieres tener este tiempo en el que tú puedas presentarte delante de Dios. Como mayordomo, porque es lo que somos. Claro que somos hijos, pero somos mayordomos. Somos siervos. No se traspasó la autoridad de los bienes. Los bienes y los talentos que tenemos siguen siendo del rey. Y se los dio a sus siervos para que no se enseñorearan de ellos, sino que fueran puestos a los pies de Cristo, al servicio de Cristo, para la extensión del reino. Yo quisiera que tú miraras y puedas decir: Señor, dame un sueño. Dame un sueño para tu iglesia. Dame un sueño para tu gloria. Dame un sueño donde podamos ver tu poder. Y que en esta mañana le dijeras: Señor, heme aquí, quiero darte lo mejor. Señor, que yo no escatime nada, que no tenga miedo, que pueda ofrendar, si tú me lo pides, sin límite, simplemente porque es tuyo, porque sé, conozco tu poder, que de la misma manera que hiciste con la vida de Sarepta, harás conmigo y con tus siervos, de manera que no escaseará la harina, no escaseará el aceite, porque todo es tuyo, Señor. Señor, que yo no escatime mi tiempo, que yo pueda poner a tu servicio mi intelecto, mi razón, que yo pueda ponerme al servicio tuyo para poder conseguir este sueño, en el que quiero ver la manifestación de tu gloria en medio de tu iglesia, en medio de este pueblo y en medio de esta comarca. Un sueño con un precio a pagar, pero que Cristo lo pagó en la cruz. Y Él nos dio todos sus bienes para que podamos administrarlos para ver la gloria del Señor. Vamos a cantar esta adoración, esta alabanza que dice: te daré lo mejor. Que sea de verdad ese sentir de nuestro corazón.
Señor y Padre, es nuestro deseo. Queremos pedirte que a través de tu gracia lo hagas posible en nuestras vidas, Señor. Queremos agradecerte porque tú fuiste el primero que no escatimó nada. Nos diste a tu Hijo y una promesa preciosa que con Él todas las cosas, Señor. Padre, en esta mañana queremos pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que nos hagas comprender, entender y poner en práctica la mayordomía, Señor. Queremos ser tus mayordomos, queremos ser hombres y mujeres que seamos instrumentos en tus manos para hacer que tu iglesia y tu obra crezcan. Queremos extender tu reino y sobre todo nuestro único objetivo es que tu gloria sea manifestada, Señor, en nuestras vidas, en nuestras zonas de influencia, en nuestro hacer, fuera y dentro de la iglesia, Señor. Padre, gracias, Señor, por habernos escogido, por haberte acercado a nosotros, por habernos dado aquello que incluso a veces nosotros no acabamos de entender. Pero, Señor,
Evita que seamos como el mayordomo que cuelga el talento. Ayúdanos a administrar aquello que nos has dado. Y cambia la cobardía y pon en nosotros ese espíritu esforzado y valiente que pusiste en Josué, Señor, para conquistar la tierra que tú has prometido, Señor. Ayúdanos a no escatimar nada, porque todo es tuyo y todo viene de ti, Señor. En esta mañana recibe nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra adoración, Señor, y ponemos delante de ti la asamblea extraordinaria que vamos a tener ahora para pedirte, Espíritu Santo, que tú sigas dirigiendo todo lo que vayamos a hacer. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.